Problema número 1. Para fabricar 60 muebles, 16 obreros trabajan 9 horas diarias durante 12 días. ¿Cuántos días se necesitarán para fabricar 100 muebles con 40 obreros trabajando 1 hora diaria menos? Solución. Número 1. En primer lugar, identificamos cada una de las magnitudes existentes en el problema. En nuestro caso, las magnitudes son muebles, obreros, horas y días. Número 2. Identificamos la pregunta. ¿Qué nos piden? En nuestro caso, nos piden que encontremos el número de días que se necesitan para fabricar 100 muebles. Número 3. Elaboramos el siguiente cuadro de magnitudes y datos, teniendo cuidado de escribir lo que nos piden en la última columna, como se muestra a continuación. ¡4! Comparamos cada una de las magnitudes para ver si son directas o inversamente proporcionales con respecto a la incógnita, escribiendo luego si es directa, una D, y si es inversa, una I, en la parte superior de nuestro cuadro. Veamos cómo lo hacemos. En primer lugar, comparamos el número de muebles con el número de días. Mantenemos constantes el número de obreros y horas. A más muebles, más días de trabajo. A menos muebles, menos días de trabajo. Concluimos que las magnitudes muebles y días son directamente proporcionales. Entonces colocamos una D, como se muestra a continuación. A continuación, comparamos el número de días con el número de obreros. Mantenemos constante el número de muebles y horas. A más días, menos obreros. A menos días, más obreros. Concluimos que el número de días y el número de obreros son inversamente proporcionales, es decir, colocamos letra I. Escribimos estos resultados en nuestra tabla. ¿Cómo se muestra? ¡5! Reescribimos la tabla con la información encontrada. Ahora, de acuerdo al procedimiento práctico que te he enseñado anteriormente, en las columnas donde las magnitudes son inversas, invertimos el orden, es decir, cambiamos de posición, como te muestro a continuación. Las magnitudes que son inversas son obreros con días y horas con días. Invertimos y nos quedaría, en el caso de obreros, 8 y 9, y en caso de horas, 40 y 16. Ese sería el orden al invertirlas. Número 6. El cuadro anterior lo reescribimos como proporciones. Y nos quedaría así: 60 por 8 por 40 dividido entre 100 por 9 por 16 es igual a 12 entre x. Resolviendo, multiplicamos en aspa y nos quedaría x por entre paréntesis 60 por 8 por 40 es igual
a 12 por, entre paréntesis, 100 por 9 por 16. Sale que x es igual a 9. Respuesta. Para fabricar 100 muebles en las condiciones del problema se necesitarán 9 días. Problema número 2. 20 sastres con una eficiencia como 3 han preparado 160 ternos en 15 días. ¿Cuántos días tardarán 27 sastres con una eficiencia como 5 para confeccionar 240 ternos de igual calidad? Solución. En primer lugar, identificamos cada una de las magnitudes existentes en el problema. En nuestro caso, las magnitudes son sastres, ternos, eficiencia y días. 2. Identificamos la pregunta ¿qué nos piden? En nuestro caso, nos piden que encontremos ¿cuántos días tardarán 27 sastres con una eficiencia como 5 para confeccionar 240 ternos de igual calidad? Número 3. Elaboramos el siguiente cuadro de magnitudes y datos, teniendo cuidado de escribir lo que nos piden en la última columna en rojo, como se muestra a continuación. La última columna en rojo es la de la magnitud días. Allí se encuentra la variable, porque nos piden en cuántos días 27 sastres hacen 240 ternos con una eficiencia de 5. Número 4. Ahora comparamos cada una de las magnitudes para ver si son directa o inversamente proporcional con respecto a la incógnita, escribiendo luego si es directa una D y si es inversa una I en la parte superior de nuestro cuadro, con el resultado siguiente. En primer lugar, comparamos el número de sastres con el número de días. Mantenemos constantes el número de ternos y la eficiencia. A más sastres, menos días de trabajo. A menos sastres, más días de trabajo. Concluimos que las magnitudes sastres y días son inversamente proporcionales, es decir, colocamos letra I. A continuación, comparamos el número de ternos con el número de días. Mantenemos constante el número de sastres y eficiencia. A más días, más ternos. A menos días, menos ternos. Concluimos que el número de días y el número de ternos son directamente proporcionales, es decir, colocamos una D. Escribimos estos resultados en nuestra tabla, como se muestra. De idéntica manera, comparamos el número de días con el valor de la eficiencia. Mantenemos constante el número de sastres y ternos. A más días, menos eficiencia. A menos días, más eficiencia. Concluimos que el número de días y la eficiencia son inversamente proporcionales, es decir, colocamos letra I. Escribimos estos resultados en nuestra tabla, como ustedes lo pueden apreciar. Número 5. Reescribimos la tabla con la información que hemos hallado. Ahora, de acuerdo al procedimiento práctico que te he enseñado anteriormente,
En las columnas donde las magnitudes son inversas, invertimos el orden, es decir, cambiamos de posición, como te muestro a continuación. Las magnitudes que son inversamente proporcionales son sastres con días y eficiencia con días. Entonces la vamos a invertir y nos quedaría, en este caso sastres, 27 y 20 en ese orden, y eficiencia como 5/3 en ese orden. 6. El cuadro anterior lo reescribimos como proporciones de esta forma y nos quedaría 27 por 160 por 5 entre 20 por 240 por 3 es igual a 15 entre x. Resolviendo sale que x es igual a 10. Respuesta: tardarán 10 días. Problemas propuestos. Soluciones. Problema número 1. Para hacer una pared de 40 metros cuadrados, 12 obreros han trabajado 6 días, a razón de 12 horas diarias. ¿Cuántos días trabajarán 15 obreros a razón de 9 horas diarias para hacer una pared de 100 metros cuadrados? Solución. En primer lugar, identificamos cada una de las magnitudes existentes en el problema. En nuestro caso, las magnitudes son pared, obreros, horas y días. Identificamos la pregunta. ¿Qué nos piden? En nuestro caso, nos piden que encontremos cuántos días trabajarán 15 obreros a razón de 9 horas diarias para hacer una pared de 100 metros cuadrados. Número 3. Elaboramos el siguiente cuadro de magnitudes y datos, teniendo cuidado de escribir lo que nos piden en la última columna en rojo, como se muestra a continuación. La magnitud que está en la última columna en rojo es la magnitud días, porque nos piden ¿en cuántos días hizo una pared de 100 metros cuadrados con 15 obreros y 9 horas? Esa es la incógnita que tenemos que calcular. 4. Ahora comparamos cada una de las magnitudes para ver si son directa o inversamente proporcional con respecto a la incógnita, escribiendo luego si es directa una D y si es inversa una I en la parte superior de nuestro cuadro, con el resultado siguiente.
Ahora, de acuerdo al procedimiento práctico que te he enseñado anteriormente, en las columnas donde las magnitudes son inversas, invertimos el orden, cambiamos de posición como te muestro a continuación. Las magnitudes que son inversas son obreros y días y horas con días. Entonces invertimos la columna de obreros y la columna de horas y nos quedaría de esta forma. 6. El cuadro anterior lo reescribimos como proporciones y nos queda de la siguiente manera. 40 por 15 por 9 dividido entre 100 por 12 por 12 es igual a 6 entre x. Resolviendo, sale que x es igual a 16. Respuesta: trabajarán 16 días. 2. Si 20 obreros durante 6 días trabajando 8 horas diarias hacen una zanja de 20 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad, ¿cuántos días más necesitarán 12 obreros trabajando 6 horas diarias para acabar una zanja de 15 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de profundidad en un terreno del triple de dificultad que el anterior? Solución. En primer lugar, identificamos cada una de las magnitudes existentes en el problema. En nuestro caso, las magnitudes son obreros, horas por día, longitud, ancho, profundidad, dificultad y días. 2. Identificamos la pregunta. ¿Qué nos piden? En nuestro caso, nos piden que encontremos cuántos días más necesitarán 12 obreros, trabajando 6 horas diarias para acabar una zanja de 15 metros de largo, 2 metros de anchos y 1 metro de profundidad en un terreno del triple de dificultad que el anterior. Número 3. Elaboramos el siguiente cuadro de magnitudes y datos, teniendo cuidado de escribir lo que nos piden en la última columna en rojo, como se muestra a continuación. Ubicamos como te he enseñado lo que nos piden en la última columna. En este caso, vamos a ubicar la magnitud días en la última columna en rojo, porque es lo que nos piden. Calcular. Número 4. Comparamos cada una de las magnitudes para ver si son directa o inversamente proporcional con respecto a la incógnita, escribiendo luego si es directa una D y si es inversa una I en la parte superior de nuestro cuadro, con el resultado siguiente. Ahora, de acuerdo al procedimiento práctico que te he enseñado anteriormente, en las columnas donde las magnitudes son inversas, invertimos el orden, es decir, cambiamos de posición, como te muestro a continuación. Las magnitudes inversas en este caso son obreros y horas por día, como vimos anteriormente. Y nos quedaría de esta forma. 6. El cuadro anterior lo reescribimos como proporciones. Así como se muestra, 12 por 6 por 20 por 3 por 2 por 1 dividido entre por 20 por 8 por 15 por 2 por 1 por 3 es igual a 6 entre x. Resolviendo, sale que x es igual a 10. El total de días es 10. Necesitan entonces 10 menos 6, y eso es igual a 4 días más.
Respuesta: necesitarán 4 días más. Número 3. Un constructor puede construir 600 metros de carretera con 40 hombres en 50 días, trabajando 8 horas por día. ¿Cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros de carretera con 50 obreros doblemente eficientes que los anteriores, en un terreno de triple dificultad, trabajando 2 horas más por día? Solución. En primer lugar, identificamos cada una de las magnitudes existentes en el problema. En nuestro caso, las magnitudes son obreros, horas por día, longitud, eficiencia, dificultad y días. Identificamos la pregunta ¿qué nos piden? En nuestro caso, nos piden que encontremos cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros de carretera con 50 obreros doblemente eficientes que los anteriores, en un terreno de triple de dificultad, trabajando 2 horas más por día. Elaboramos el siguiente cuadro de magnitudes y datos, teniendo cuidado de escribir lo que nos piden en la última columna en rojo, como se muestra a continuación. Ubicamos en la última columna en rojo la magnitud días, porque es lo que nos piden calcular. Ahora comparamos cada una de las magnitudes para ver si son directa o inversamente proporcional con respecto a la incógnita, escribiendo luego, si es directa, una D y si es inversa, una I en la parte superior de nuestro cuadro, con el resultado siguiente. Ahora, de acuerdo al procedimiento práctico que te he enseñado anteriormente, en las columnas donde las magnitudes son inversas, en este caso son obreros, horas por día y eficiencia, invertimos el orden, es decir, cambiamos de posición, como te muestro a continuación. Estas son las magnitudes que tenemos que cambiar de posición: obreros, horas por día y eficiencia. Así nos queda al momento de invertir las magnitudes que son inversamente proporcionales. El cuadro anterior lo reescribimos como proporciones. 50 por 10 por 600 por 2 por 1 dividido entre 40 por 8 por 800 por 1 y por 3. Y eso es igual a 50 entre x. Resolviendo sale que x es igual a 64. Respuesta: se tardará 64 días. Una calle de 50 metros de largo y 8 metros de ancho se encuentra pavimentada con 20.000 adoquines. ¿Cuántos adoquines serán necesarios para pavimentar otra calle del doble de largo y cuyo ancho son los 3/4 del ancho anterior? Solución. En primer lugar, identificamos cada una de las magnitudes existentes en el problema. En nuestro caso, las magnitudes son largo, ancho y adoquines. Identificamos la pregunta ¿qué nos piden? En nuestro caso, nos piden que encontremos cuántos adoquines serán necesarios para pavimentar otra calle del doble de largo y cuyo ancho son los 3/4 del ancho anterior. Elaboramos el siguiente cuadro de magnitudes y datos, teniendo cuidado de escribir lo que nos piden en la última columna en rojo, como se muestra a continuación.
Vamos a ubicar adoquines en la última columna en rojo, porque es lo que nos piden calcular. Ahora comparamos cada una de las magnitudes para ver si son directa o inversamente proporcional con respecto a la incógnita, escribiendo luego si es directa una D y si es inversa una I en la parte superior de nuestro cuadro, con el resultado siguiente. En este caso, todas las magnitudes son directamente proporcionales, entonces no tenemos que invertir nada, solo cuando son inversamente proporcionales. El cuadro anterior lo reescribimos como proporciones. 50 por 8 entre 100 por 6 es igual a 20.000 entre x. Resolviendo sale que x es igual a 30.000. Respuesta: serán necesarios 30.000 adoquines. Número 5. Se emplean 14 días en hacer una obra de 15 metros de largo, 8 metros de ancho y 4,75 metros de alto, a razón de 6 metros de trabajo cada día. Si se emplean 8 días en hacer otra obra del mismo ancho y de doble largo, trabajando 7 horas diarias y siendo la dificultad de esta obra los 3/4 de la anterior, ¿cuál es la altura de la obra? Solución. En primer lugar, identificamos cada una de las magnitudes existentes en el problema. En nuestro caso, las magnitudes son días, largo, ancho, horas por día, dificultad y altura. Identificamos la pregunta que nos piden. En nuestro caso, nos piden que encontremos cuál es la altura de la obra. Elaboramos el siguiente cuadro de magnitudes y datos, teniendo cuidado de escribir lo que nos piden en la última columna en rojo, como se muestra a continuación. En la tabla, en la columna de dificultad, nos piden los 3/4 del anterior. Si la dificultad es 1, los 3/4 es igual a 0,75. Esa es la única aclaración. Ahora comparamos cada una de las magnitudes para ver si son directa o inversamente proporcional con respecto a la incógnita, escribiendo luego si es directa una D y si es inversa una I en la parte superior de nuestro cuadro, con el resultado siguiente. Ahora, de acuerdo al procedimiento práctico que te he enseñado anteriormente, en las columnas donde las magnitudes son inversas, invertimos el orden, es decir, cambiamos de posición, como te muestro a continuación. Las magnitudes que tenemos que invertir son largo, ancho y dificultad, porque son inversamente proporcionales. Y nos quedaría de esta forma. El cuadro anterior lo reescribimos como proporciones. 14 por 30 por 8 por 6 por 0,75 dividido entre 8 por 15 por 8 por 7 por 1 es igual a 4,75 entre x. Resolviendo sale que x es igual a 19 novenos. Respuesta: la altura de la obra es 19 novenos metros.